Muchas veces el usuario desconoce si quien le está cobrando es una empresa legal, si la empresa compró la deuda, si la empresa únicamente está tercerizando el cobro de una deuda. Que básicamente es una extorsión lo que hacen, llaman con palabras intimidantes al cliente. Le decían, mire, su vecino me debe, pegaban carteles con la imagen de la persona, únicamente pueden tener 2 comunicaciones al día, pueden cobrar únicamente en horario hábil, que únicamente se le puede cobrar al deudor y al fiador. Hay penas administrativas y hay penas económicas para aquellos que violenten esto. Yo le digo a muchos clientes, no le teman a la demanda. Se firman convenios de pago con algunas empresas y estas en el momento que hay que depositar se esconden, no facilitan el acceso a poder depositar. Esto lo hacen con el fin de que uno caiga en mora. Uno puede llegar con un juez, claro, por medio de un abogado, y decirle al señor juez de que la persona no está permitiendo que uno realice el pago. Bienvenidos a Ahora Yo Sé, el primer podcast legal en Guatemala. Gracias a ustedes seguimos haciendo más episodios donde tocamos temas que le interesa a usted, ciudadano guatemalteco. Aquí tocamos los temas sin tecnicismos, de forma fácil, porque consideramos nosotros que la información debe de llegar a todos los guatemaltecos de forma simple, de forma entendible, para que todos podamos ejercer nuestro derecho de defensa, conocer de nuestros derechos y también de nuestras obligaciones. Hoy vamos a hablar un tema que realmente le interesa a todos los guatemaltecos y es la defensa de cada guatemalteco sobre los abusos financieros y cobros que se dan en cuanto a cobros de tarjetas de crédito, de embargos. El episodio de hoy va a estar súper interesante porque, como siempre, traemos a los profesionales con más trayectoria y expertos en la materia. Hoy, la verdad, que tenemos a este invitado que sabe mucho del tema y me complace presentar al licenciado Ronald Arango. ¿Qué tal, licenciado? Gusto tenerlo por acá. ¿Qué tal, Lick? Muchas gracias. Muy contento de estar aquí en su programa. Excelente, licenciado. Y la verdad que este tema da mucho de qué hablar, ¿verdad, Lick? Totalmente. Es un clamor ciudadano porque los abusos son muchos, ¿verdad? Y el desconocimiento de las herramientas que pueden utilizar para defenderse es también desconocido por muchos. Le entiendo, licenciado, y la verdad que sí, estos temas son los que debemos de tocar nosotros en estos espacios para que el ciudadano guatemalteco que nos está viendo el día de hoy pues pueda utilizar mecanismos de defensa. Y empecemos con el tema de las empresas de cobro. ¿Qué es una empresa de cobro y cómo identificamos nosotros como ciudadano guatemalteco que estamos ante un hostigamiento de una empresa de cobro? Bueno, primero que nada quiero felicitarlo, oye, por su programa, porque es increíble cómo la gente se informa de este tipo de programas, tiene miedo a veces de acercarse a un abogado y de preguntar, pero yo creo que aquí se abre mucho el deseo de investigar un poquito más por parte de ellos y van a tener mejor defensa. Mire, la verdad es de que se ha proliferado una forma desordenada el tema de las empresas de cobro, porque si hay empresas constituidas, formales de muchos años que funcionan en Guatemala. Sin embargo, hay también abogados o bufetes que se han dedicado al cobro también de algunas carteras y definitivamente muchas veces el usuario desconoce si quien le está cobrando es una empresa legal, si la empresa compró la deuda, si la empresa únicamente está tercerizando el cobro de una deuda. No hay un registro oficial a cual el ciudadano pueda confirmar que quien está cobrando realmente tiene su deuda, realmente fue adquirida legalmente la deuda por ellos y no es como muchas veces estafas de la cual hay muchas en Guatemala. Entonces estas empresas de cobro básicamente obtienen un listado de deudores, a veces deudas de hace 15 años o más, y se dedican a hostigar de una forma insistente, amenazante, en base a veces a mentiras a los ciudadanos. Y estos pues caen en una preocupación, en estrés, en ansiedad, porque el objetivo de ellos al final es eso, jugar con el miedo del ciudadano para que éste pague lo que ellos quieran que el ciudadano pague. Que básicamente es una extorsión lo que hacen, ¿verdad, Alex? Porque pues llaman con palabras intimidantes al cliente para que el cliente sienta esa presión que usted dice y pueda pagar. ¿Eso es legal, Alex? No, totalmente no.
Quiero contarle que hasta el año 2016, antes de eso no existía ninguna norma que pudiera regular el cobro hacia las personas. Se aprobó en la Ley de Bancos y Grupos Financieros en el año 2016 la ley para regular a las empresas de cobro, pero legalmente estas regulan básicamente a las empresas que son tomadas como bancos y grupos financieros, no a las empresas como tal, que no están integradas dentro de la ley. Entonces, en esta normativa que fue aprobada por el Congreso de la República en el 2016, ya establece que únicamente se le puede cobrar al deudor y al fiador. Eso es bien importante porque se daba mucho la situación que visitaban a los vecinos del deudor, les decían, mire, su vecino me debe, pegaban carteles con la imagen de la persona, llegaban a hablar con el jefe, ponían el rostro en el Facebook, por ejemplo. En fin, hacían una cantidad de modo de que la persona se desesperaba. Pero ya en esta normativa, está en el 46 bis de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, dice muy claro que únicamente pueden cobrar al deudor, al fiador, únicamente pueden tener 2 comunicaciones al día, pueden cobrar únicamente en horario hábil, tienen que hacerlo de una forma educada y deben de identificarse. Yo creo que eso es bien importante. Y ahora que fue aprobada la ley de tarjetas de crédito el año pasado, también hay una normativa que es similar, pero fíjese, Eli, que en la ley de bancos no establece la pena para esas prácticas, pero en la ley de tarjetas de crédito sí está establecido. Hay penas administrativas y hay penas también económicas para aquellos que violenten esto. Hay que la gente no lo conoce y a veces permite que estas empresas sigan haciendo una práctica ilegal en el cobro. Pero ahí están las herramientas. Usted menciona que le pueden cobrar al deudor y al fiador. Únicamente. Pero ¿qué sucede? Y aquí los guatemaltecos no me dejarán mentir, cuando el hostigamiento empieza a las referencias que se dieron en su momento. Y cuando hablamos de referencias, pues no le piden a esa persona, mira, te voy a poner de referencia personal. Simplemente pues se tiene una amistad y uno considera de que pues mi amigo, mi primo, mi hermano, incluso mis hijos o mi papá, yo voy a poner a mi papá. Pero resulta y resalta que cuando ya viene ese hostigamiento, ya no cobran solo al deudor y al fiador, no, que se van con las referencias. Y 2, 3 llamadas diarias, en la semana unas 10. Sí. ¿Qué puede hacer esa persona que al final pues no tiene ninguna obligación, porque no tiene ninguna obligación, porque no es ni fiador ni el deudor, para denunciar ese hostigamiento por las empresas de cobro? Fíjese que lastimosamente mucha gente desconoce esta normativa, por eso luego este programa es muy importante. Lo que se debe hacer es recoger prueba, las llamadas a veces en horario no hábil, porque llaman a las 10, 11 de la noche. Claro. No todas, pero hay unas que sí lo practican. Recientemente yo tuve conocimiento de otra empresa que está publicando el rostro de la persona. Ese es un tema ilegal. Hay que recoger todas esas pruebas, hay que presentarse al Ministerio Público y hay que presentar una denuncia por amenaza, por cohesión, para que también sean sancionadas estas empresas. Porque si las dejamos hacer lo que ellas quieren, definitivamente van a continuar con esta práctica que es ilegal. Es importante denunciarla y tengo antecedentes también porque yo veo mucho esos temas de personas que han hecho las denuncias correspondientes, le envían la copia de la denuncia a la empresa y la empresa cesa de ese hostigamiento y de esa extorsión. Yo también le llamo extorsión a este tema porque le obligan a pagar a usted una cantidad que a veces es ilegal porque está inflada de una forma exagerada. Y usted con tal de parar ese hostigamiento, porque realmente las personas, hay algunas que les afecta más que a otras, ceden ante ese chantaje, ante esa extorsión y paran pagándole a estas empresas. ¿Cómo es que trabajan estas empresas de cobro? No lo hacemos con el fin de demeritar el trabajo, porque al final es un giro comercial para ellos, ¿verdad? Pero ¿cómo es que ellos compran la cartera, se las venden y empieza ya el hostigamiento con el ciudadano guatemalteco? ¿De qué forma es que operan ellos? Sí, mire, yo estoy consciente de que los bancos y las empresas de cobro, ese es su trabajo, ¿verdad? Claro. Pero deben de hacerlo con educación, guardando los parámetros legales, y lo que hacen es que compran carteras.
legalmente está permitido que el banco pueda vender las carteras a estas empresas, o lo que hacen algunos bancos únicamente es tercerizar. No les venden la cartera, sino únicamente les piden que ellos se dediquen al cobro. Sucede que los bancos y grupos financieros, como le digo, sí están regulados en la ley de tarjetas de crédito, en la ley de bancos y grupos financieros, pero las tarjetas, las empresas o los bufetes como tales, ellos argumentan que ellos no están regidos por la ley de bancos y grupos financieros, porque son oficinas de cobro, bufetes. Sin embargo, ya hay una iniciativa en el Congreso presentada recientemente que habla de regular a las empresas de cobro específicamente, para aquellas que dicen que la ley de bancos no los incluye. Esta iniciativa, que esperamos que sea aprobada, también los va a incluir, ¿verdad? Entonces van a poder cobrar como lo deben de hacer, en horario hábil, al deudor y fiador, porque como bien dice usted, una referencia no puede estar usted molestándola, ¿verdad? O sea, definitivamente no tiene nada que ver con el deudor. Lo hacen para avergonzar al deudor, ¿verdad? Pero la verdad es de que es ilegal, es una práctica ilegal de las empresas de cobro, cobrarle a un deudor o a una referencia. Claro. ¿Y podría ser el ciudadano guatemalteco algún tipo de negociación con esta empresa de cobro, tomando como base que yo pues tenía una deuda de 10,000 quetzales con los intereses y todo lo demás que suman, me llega a 20,000? ¿Es viable que esa empresa de cobro, pues por medio de ellos, pues le hable al banco y le diga, mire, pues la persona que debe solo tiene capacidad para dar 15,000, que yo tenga los 15,000? ¿Es viable eso? Sí, usted puede negociar con la empresa de cobro que tiene la cartera de su deuda. Por supuesto que nunca hay que ceder ante un cobro abusivo. Uno tiene que pagar. Realmente, si uno pidió el dinero y la institución financiera confió en uno, pues uno debe de honrar esa deuda. Pero ya cuando se excede exageradamente en el cobro de intereses, en la mora, ahora las empresas de cobro cobran hasta costas procesales, ¿no? Claro. Y cuando es muy grande, entonces a veces no es bueno negociar con ellos. Yo le digo a muchos clientes, no le teman a la demanda. A veces es positivo que haya un árbitro como un juez que pueda analizar la deuda. Por ejemplo, hay casos que la persona debe 15,000 quetzales y la empresa de cobro le está cobrando 60. Y se cierra la empresa de cobro en que no baja esa cantidad. Yo los aconsejo primero que vayan a la unidad de mediación del organismo judicial. Realmente han arreglado muchas situaciones, no es una ventanilla de quejas como tal. Ahí un mediador cita al banco o a la empresa de cobro y por supuesto llega la persona deudora y ahí ella negocia con ellos. Dice, mire, yo realmente reconozco que mi deuda es de, por ejemplo, los 10,000 quetzales, pero usted me está cobrando 30,000. Yo puedo hacer un convenio de pago y acepto hasta, ejemplo, 12,000 quetzales por los intereses y yo salvo eso porque eso le va a dar a usted un finiquito, ¿verdad? Que posteriormente usted va a poder limpiar su récord crediticio. Entonces, pero cuando es algo que uno considera que es justo, pero cuando uno ve que sobrepasa el cómputo de la deuda real, yo sí no le recomiendo firmar ningún convenio con ellos, no aceptar ninguna deuda y esperar a la demanda. Algo que hemos escuchado acá, licenciado, en varias ocasiones, y los que han pasado algún proceso similar, temas de cobro y de deuda, hemos escuchado el depósito judicial. ¿Nos podría hablar acerca de algo, para qué sirve y cuándo sería prudente poder utilizar el depósito judicial? Fíjese que es increíble, pero a veces se firman convenios de pago con algunas empresas y estas en el momento que hay que depositar se esconden, no facilitan el acceso a poder depositar. Esto lo hacen con el fin de que uno caiga en mora y que pasen más tiempo de los intereses. Uno puede llegar con un juez, claro, por medio de un abogado, y decirle al señor juez de que la persona no está permitiendo que uno realice el pago. Y uno demuestra la buena fe que tiene de pagar y le pide al señor juez de que habilite una cuenta para poder depositar. Otra cosa que ha funcionado mucho es que si el banco, por decirle un ejemplo, usted debe 15,000 quetzales,
y viene la empresa de cobro y le quiere cobrar a usted 35,000 por ponerle un ejemplo, y usted tiene el dinero para poder pagar esos 15,000 que le debe al banco, usted puede decirle al señor juez, mi deuda lo demuestra, mi deuda es de 15,000 quetzales. Esta empresa de cobro me está cobrando 35. Eso está cayendo en la usura. Yo le pido, por favor, que me habilite poder depositar los 15,000 que realmente le debo al banco para parar los intereses y parar la mora y poder entrar a una negociación. Pero ahí demuestra la buena fe y pues muchas veces el juez acepta y el banco tiene la obligación de recoger ese dinero. Que se brinca a la empresa de cobro, por ejemplo. Que al final, yo siempre lo he dicho, he tenido ese criterio. Las entidades bancarias son los más grandes usureros ilegalmente. ¿Por qué? Porque le capitalizan el interés, le cobran temas legales, le cobran esto y al final le inflan. Usted debía 5,000 y de repente le llega el cobro de 25,000. A ver, usted juzgue, esperamos sus comentarios. ¿Considera usted, no es usura eso? Se le da más relevancia a la informalidad. Y sí se entiende, porque hablaba yo con un cliente y me decía, pero ¿cómo es que yo no puedo prestar dinero? Como giro comercial, obviamente los bancos lo hacen, pero pagan un cierto impuesto, ¿verdad? Y ese impuesto pues se ve reflejado supuestamente en las mejoras de nuestra Guatemala. Pero a la hora del prestamista que al final no paga el impuesto, y al final el problema es no pagar el impuesto, porque si se creara una figura que no sea una institución bancaria con ese capital que se debe tener, una figura menor como el de la cooperativa, claro, que es menos, pues si alguien tiene la capacidad económica, tiene el capital para poder implementarlo, pudiera hacer y dedicarse a prestar dinero. Pero obviamente sabemos que ahí afectaríamos a los grandes bancos, a las grandes cooperativas y se oponen. Pero no me dejan mentir ustedes que el usurero más grande son las entidades bancarias. Que no voy a mencionar nombres, solo es una idea y que realmente lo veo yo así. O sea, yo me hago cargo de mis palabras, yo lo veo así, pero al final nosotros tenemos que ver la forma de defendernos. Totalmente. Y pues esta forma que usted me dice, la debe de conocer el guatemalteco para que la implementen, porque el desconocimiento nos hace a veces pecar, decimos aquí en Guatemala, y no poder hacer el procedimiento, y ahí es donde se le incrementa. Si ya tenía un convenio, pues si no me quiere recibir, yo vengo y le consigno el dinero y estoy cumpliendo. Totalmente. Estoy cumpliendo con el convenio, no estoy incumpliendo. No se atrasa, no cae en mora, y eso le favorece mucho. Hablemos de los embargos de salarios. Tengo ahí un seguidor que me escribe y yo atiendo a todos en las áreas que yo puedo manejar, y me comentaba sobre el embargo de salarios. Y me decía, me embargaron el salario y me embargaron todo el salario. ¿Cuánto es lo legal? ¿Cómo debe de darse? ¿Y qué puede hacer un ciudadano guatemalteco ante un embargo de salarios? Le estamos afectando el bolsillo al guatemalteco porque él trabaja para sobrevivir. Totalmente. Mire, quiero contarle que el embargo, mucha gente piensa que es una sentencia ya del juez. Dice, me embargaron. Yo realmente debía 10,000 quetzales y me embargaron por 30,000. Y ahí me lo están descontando y voy a pasar 4 años pagando. Para él es una sentencia, pero no es así. Todos sabemos que el embargo es una medida precautoria. Así es. El juez dice, es posible que Pedrito deba los 30,000 quetzales. Aunque Pedrito sabe que no debe los 30, Pedrito debe 10. Entonces, lo que debe de hacer el ciudadano es recurrir a su abogado, porque para accionar en la vía civil siempre tiene que hacerlo por medio de un abogado. Entonces, usted con su abogado le manifiesta al señor juez, mire señor juez, realmente yo 10,000 quetzales debo, y usted me embargó por 30, por 35,000. Entonces yo le pido que reduzca el embargo, que le pida a mi acreedor que detalle por qué él dice que la deuda es hasta 35,000. Entonces él tendrá la obligación de detallar por qué de los 10,000 que realmente debía creció hasta 35. En muchos casos el juez dice, sí, realmente aquí está demasiado inflado, porque también máxime las empresas de cobro
que ellos se reconocen que no están dentro de la ley de bancos y grupos financieros, ellos sí cometen usura. Porque recuerden ustedes de que el banco, las cooperativas, los grupos financieros, gracias a la ley de bancos y grupos financieros, que en el artículo, no recuerdo qué número, pero ahí está claro, que dice que ellos tienen la libertad de pactar los intereses con sus clientes. Ese artículo les permite a ellos no caer en la usura, pero solo a los bancos y grupos financieros. Pero esas empresas de cobro que antojadizamente les suben la cantidad que quieren, ellos sí pueden caer en la usura. Entonces el juez califica y reduce considerablemente el monto del embargo. Entonces los 35 por los que los había embargado, ya dice el señor juez, no hombre, si aquel debía 10, pero sí va a pagar interés porque de plano le vamos a poner 15. Entonces se reduce considerablemente. Yo que he hecho unos TikTok referente a esto, he visto que algunas personas, pero le pongo unas 10, de un montón que escriben, ponen ahí, sí, pero es que cuando uno se acerca al abogado, hasta peor le sale. Yo le digo, no. Yo le digo, no sé si usted representa a las empresas de cobro y no quiere que el ciudadano se acerque a un abogado, porque realmente no es nada complicado para el abogado apersonarse en la representación del ciudadano y poder presentar un escrito. Un escrito donde le pida al señor juez que baje y que pida a los acreedores que demuestren. No es un trabajo costoso, pero el beneficio puede ser bastante considerable. Eso es con relación a eso. Ahora, con lo que usted me comentaba, es lamentable, es triste que como sociedad hayamos permitido que una gran cantidad de nuestros maestros, policías, trabajadores de salud, en fin, por ejemplo, tengo casos de maestros que ganan 10,700, que están en el último escalafón y les pagan 75 quetzales. O sea, yo digo, ese maestro, ¿cómo se levanta, con qué ánimo a atender a los niños, a servirles, si él ha de estar pensando cómo va a comer ese día, si se lo quitan todo? Mientras que la Constitución manifiesta de que el salario debe ser protegido, máximo el salario mínimo. El salario mínimo es considerado como alimenticio, es para la sobrevivencia de la persona. Hay fallos ya, ahorita hay muchos abogados que ya están atendiendo este tema y están defendiendo a mucho maestro. En el interior de la República hay varios casos. Yo tengo ya algunas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad donde le han resuelto amparos a los maestros y le exigen al banco que les devuelva los 3, 4 años que les han quitado su salario mínimo, porque eso es completamente ilegal. Y cuando se argumenta que los maestros, ellos firmaron sus préstamos, si ellos lo firmaron, dicen, sí, pero el salario mínimo se constituye como el aguinaldo, el bono 14, es irrenunciable. Entonces claro, no puede, aunque quiera, renunciar a su salario mínimo. Entonces, ahí dice la resolución, el culpable es el banco, por haberle dado el crédito sabiendo que le iba a tocar el salario mínimo, el cual no le debe de tocar. Entonces, ya hay bastantes resoluciones, y le comentaba a Ali de que tengo conocimiento que hoy en la mañana se presentó una iniciativa de ley en el cual, si bien es cierto, ya está protegido, ahora se va a blindar todavía más para que no se toque el salario mínimo, que únicamente el excedente, si alguien gana 10,000, bueno, 3,900 no se le puede tocar porque es el salario mínimo. Esos 6,000 extras, de esos 6,000, lo más que le pueden embargar es el 25%, ¿verdad? Ahora bien, en alimentos sí, ¿verdad? Como lo manifiesta el Código de Trabajo, hasta el 50% se puede embargar cuando es tema de alimentos, pero ahí sí es la comida de los niños, ¿verdad? Claro. Entonces yo creo que hay algunas normas que se han violentado y que es bueno que esté en estos temas y en otros ambientes ya la discusión sobre esto para que se proteja verdaderamente el salario mínimo del guatemalteco. Excelente, esperemos logre avanzar esa iniciativa. Y en cuanto a la pensión, a las pensiones y jubilaciones, ¿es embargable las pensiones? Igual, deben de tener el trato similar al del salario mínimo. ¿Verdad? No Por ejemplo, puede. si la jubilación es de 7,000 quetzales, que es ahorita el máximo, el salario, por lo menos lo que es el salario mínimo comparado, eso no puede ser tocado, ¿verdad? Ya lo demás podrá ser
embargado 25%. Claro, todo eso tiene que ser por medio de orden de juez. ¿Y qué pasa con el retiro del salario por compensaciones de los bancos? ¿Qué sucede ahí, Lick? Fíjese que ahorita nos ha tocado ver mucho que le depositan a uno y cuando uno siente, el banco le quitó su salario. Entonces, ese no es embargo, esa es compensación por deuda. Eso va a estar completamente prohibido. ¿Y qué sucede si un ciudadano guatemalteco recibe ese tema de compensación? Porque al final para y optando el trabajador en decir al patrón, mira, no me pagues en depósito, págame en cheque o págame en efectivo. Totalmente, sí, porque como le quitan todo, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer ahí es presentar un amparo. El amparo tiene que ser claro, aunque sí le he de decirle que hay algunas resoluciones que para mí no son apegadas a derecho. Yo he visto una cantidad grande de embargos donde el juez pone como fundamento el artículo del Código de Trabajo que dice que los salarios arriba de 300 quetzales sí pueden ser embargados, pero los salarios ya no son de 300 quetzales. Eso era en aquel tiempo, ¿verdad? No, o sea, nosotros sabemos que el salario mínimo está establecido año por año, ¿verdad? Que ya se acerca. Totalmente, y a veces le suben y a veces no, ¿verdad? Pero le suban o no, el salario mínimo no puede ser el de 1946, ¿va usted? Salario mínimo es el que se aprueba cada año y los jueces sobre esa base deberían de resolver, no resolver de que el salario arriba de 300, nadie, o sea, no puede existir un salario de 300 quetzales. La legislación ya se quedó, esa regulación ya se quedó al final, ya no se actualizó, ¿verdad? Y eso es lo que a veces hablamos acá nosotros en la importancia de las reformas, Totalmente. No la creación de una nueva, ¿verdad? Totalmente. De irnos actualizando. Porque si bien es cierto, en su momento funcionó, porque esos eran los salarios, ¿verdad? Totalmente. Pero ahora ya no, está como el arancel que tenemos nosotros, ¿verdad? Si nosotros nos apegamos a eso, pues nos morimos de hambre, mejor no estudiamos, ¿verdad? Sí. Porque no estaría apegado a la realidad. Sí. Pero si una persona al final recibe esa compensación que hablamos, ¿qué debe de hacer aparte? Porque si plantea un amparo, pues ya sabemos cómo son las instituciones aquí en Guatemala. Se muere de hambre y no logra solucionar el problema que tiene. ¿Qué debe hacer inmediatamente? Aparte de ya no dejar que le depositen algo legal, algún procedimiento. Sí, lo que pasa es que aquí hay mucho patrono que violenta el derecho al trabajo porque cuando llega una empresa de cobro o un banco, alguna nota de cobro al trabajo, los despiden y es donde debe ser un motivo de despido. Otros dicen que si te embargan el salario, el 35%, también te vamos a despedir. Son muy pocos realmente los patronos que le dicen, mira, ya vi que tienes un problema financiero, mejor te voy a pagar con cheque para que no te descuenten, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué tiene que hacer el ciudadano cuando le embargan su sueldo mínimo, ¿verdad? Que sí está cometiendo un delito, definitivamente pues pedirle al banco que no lo haga porque se está violentando la ley. El banco, por supuesto, va a decir que no importa, ¿verdad? Porque ellos lo están haciendo y lastimosamente el mecanismo, tal vez poner un anuncio en el Ministerio de Trabajo pudiera ser. Yo veo como la Universidad de San Carlos, fíjese que tengo casos de trabajadoras de la universidad que no les descuentan nada de su jubilación. O sea, les respetan. O sea, se depende de la institución. Realmente el Estado de Guatemala, como tal, que les descuenta desde la nómina del Ministerio de Finanzas, no debería descontarles. Porque el Estado no puede violentar el derecho. Entonces, básicamente hablo del Banco de los Trabajadores, ¿verdad? Porque ellos son el banco privilegiado que tiene el decreto que desde nómina le descuentan al trabajador, ¿verdad? Y eso pues es lamentable, pero hay que buscar los mecanismos más ágiles, a veces no son los más rápidos, porque tengo algunas resoluciones de amparos que se han llevado su tiempo, ¿verdad? Pero al final tienen que pagar todo el tiempo que les quitaron ese monto, ¿verdad? Pero mientras tanto sufre el ciudadano porque lo viven dejando sin un centavo en su cuenta. ¿Cuánto tiempo le ha durado un amparo de esta índole?
Fíjese que hay que presentar primero uno en la sala. La sala puede tardar unos 8 días en poderlo resolver. Pero como las salas, algunas resuelven favorable y otras no. Que ahorita andan de vacaciones, un grupo. Pero ahorita, si esta fase es complicada. Sí. Esta fase para la justicia es complicada. Complicadísimo. Sí, estando todos es complicado porque hay demasiado, ¿verdad? Hay una cantidad de casos. Pero ya de ahí se va uno a la CC y ahí sí es mucho más tardado. Pero yo lo que sí me he dado cuenta es que las que han llegado a la CC, yo me atrevería a decir que todas han salido favorables para el ciudadano. Sí es conveniente entonces que un ciudadano guatemalteco que está sufriendo este vejame plantee un amparo, entonces. Totalmente. Como le digo, muchas salas automáticamente le dicen al banco, suspenda el retiro del salario mínimo de la persona. Cuando dicen eso, que a veces sale a los 5 días, entonces el banco se va a la CC. Él es el que se va, ¿verdad? Y ahí se han ganado, la CC ha respaldado la resolución de la sala. ¿Usted considera que el ciudadano guatemalteco al final no recurre a estas acciones legales que tiene por el temor o por el desconocimiento? Sí, yo creo que uno es el desconocimiento. Hay mucha gente, yo le digo porque cuando yo subí el tema en el TikTok, viera una cantidad de gente que ellos no saben que el de salario mínimo no se los pueden quitar. Pero mire, y a mí me quitan y él diga, es ilegal, ¿verdad? O sea, es desconocimiento. Y luego, el creer de que el abogado le va a sacar un ojo de la cara, ¿verdad? Yo sé que... Hasta chistes hay, ¿va usted? No, total, hay de todo, ¿verdad? En la viña del Señor. Pero realmente no pierden nada con preguntar. Un amigo, un conocido. Escríbanos, coméntenos acá. Totalmente, mire, ¿y usted cuánto me cobra por este tema? Claro. Y a veces se van de espaldas cuando no es lo que se imaginan. Yo digo, y como le digo, veo casos ahí que le digo, imagínense que usted debe 10,000 quetzales y lo embargan por 35,000. Son 25,000 de diferencia. Y hay quienes pueden, ay, no, pero con el abogado te va a salir en 50,000. Hombre, no. O sea, es desconocimiento realmente. Pero lo digo, y a veces soy mal pensado en creer de que ellos mismos, empresas, son las que ponen esos comentarios para que el ciudadano le dé temor a acercarse al abogado. Y el abogado lo más que le puede decir es su precio de sus honorarios, el costo de sus honorarios, y uno pues decidir si sí o si no. Y de ahí quienes cobran de una forma y cobran de otra, ¿verdad? Entonces, pero uno tiene que buscar cómo defenderse y no quedarse de brazos cruzados y dejar de que abusen de uno pues de esa forma que lo hace. No, la importancia, siempre lo hemos recalcado acá, es de buscar un especialista, de pagar una asesoría. Lo he dicho en varios episodios, que a veces nosotros los guatemaltecos no estamos acostumbrados a pagar asesorías, pero cuando vamos con el médico, esa es una asesoría, porque el médico, ahora hay algunos que ya los que acaban de graduarse, los recién graduados, ya ni siquiera le quieren examinar a uno la parte abdominal ni nada, no, que lejitos. Ahí no me dejarán mentir los que van al IX, que hay una silla y les dicen, ¿qué es ahí? ¿Qué siente? ¿Qué tiene? Al final en el IX pues no se está pagando, ¿verdad? O sea, se está pagando mes a mes el descuento que se les hace, pero en lo privado, eso es una asesoría la que se paga. Igual en este tema de lo legal, hay una asesoría, le va a salir más barato aquí con los especialistas que traemos, que al final dejan sus redes sociales y usted los puede contactar, porque es importante que sea conocedor de la materia. Todos somos abogados y notarios, licenciados en ciencias jurídicas y sociales, pero estamos especializados en ciertas ramas a la cual nosotros nos dedicamos a diario, y es ahí donde usted tiene que buscar. Si usted tiene un problema con el carro, pues obviamente va al mecánico, y ahí en la mecánica vemos electromecánica, mecánicos diésel, ahora mecánicos que ven vehículos eléctricos, que ya llegamos al tema de la tecnología, ¿verdad? Entonces sí es importante. Otra cosa que es sumamente importante es que mire estos episodios, que comparta este contenido para que más gente se entere, y al final usted tiene la libertad de podernos pedir ciertos temas y nosotros contactar al especialista, invitarlo para que venga a platicar con nosotros. Para ir cerrando este tema, Lick, ¿cuáles serían las conclusiones? Bueno, primero, que hagamos uso de las herramientas legales que tenemos a nuestro alcance para podernos defender. Segundo, no nos dejemos amedrentar
ni intimidar, ni presionar por las entidades de cobro. Todos tenemos dignidad. Y por supuesto, ya un llamado a que si tenemos deudas, las paguemos. Pero conozcamos nuestros derechos. Si conocemos nuestros derechos, vamos a poder tener una libertad que a veces uno no se imagina. Y como bien decía Lick, buscar a las personas que manejan los temas. Porque yo conozco gente, por ejemplo, penalista, que son excelentes abogados penalistas. Y a veces en temas civiles no, claro, cuando uno abogado estudia todo, claro, pero a veces no han tenido la suficiente experiencia, ¿verdad?, en manejar algunos temas, y igual lo hay en tema laboral, tema mercantil, ¿verdad?, así en diferentes temas, que sea gente que conozca y que les pueda asesorar bien. Yo sí les garantizo que pueden salir muy satisfechos. Claro que en el mundo del derecho hay de todo, hay colegas que a veces son un poco irresponsables, pero la gran mayoría yo creo que los colegas tratan de hacer un buen trabajo porque es lo que nos recomiendan. Cuando uno le cumple bien a un ciudadano, él mismo lo recomienda a uno y dice, mira, te recomiendo a este abogado, fue correcto, honesto, me resolvió, ¿verdad? Y pues que nuestro trabajo sea quien nos recomiende, esa es la recomendación para todos los colegas. Usted también, ya pasando a la parte de poder conocer al licenciado, hace cápsulas en TikTok para informar a la gente, ¿verdad? Sí, fíjese que yo me quedé sorprendido hace tal vez como 1 año y medio. Hice mi TikTok porque hasta pena me daba hacerlo, y lo hice platicando un poco sobre los abusos de las empresas de cobro. Mire, mi TikTok llegó a 980,000 vistas y como 50,000 likes, y entonces ahí empecé a crecer porque realmente tenía muy poquitos seguidores. Entonces vi que la gente se interesó mucho, me dio una pauta de que hay muchos que sufren eso, ¿verdad? Y se identificaron con el tema. Y entonces empecé a abordar algunas cosas. Básicamente deudas de tarjetas de crédito. Hasta hace como un par de meses empecé a meterme un poquito más en el tema de los embargos de las cuentas de los salarios mínimos que sufren los maestros y todo esto. Me he ido empapando porque aprende uno, es increíble. Uno maneja un montón de temas, de repente vi que hay otra resolución de la CC y de repente hay otra resolución de la Cámara, y entonces uno va armando su rompecabezas. Entonces, sí, me dedico un poco a poder orientar básicamente al ciudadano en la medida de mi posibilidad y mi conocimiento. Sé que hay colegas que pueden ser mucho mejor que uno. Aquí la cosa es que podamos apoyar a la ciudad. Yo hago un llamado siempre a los abogados que apoyemos al ciudadano en la medida de la posibilidad, démosle consejos, y que para todos da Dios, ¿verdad? Yo siempre digo cuando en mi TikTok, en todos los departamentos hay buenos colegas, hay muchos buenos colegas. Ya vamos a llegar a 50,000. Ya, imagínense. Entonces, hay que buscar la gente que sí lo puede sacar a uno de un problema, ¿verdad? ¿Cómo aparece en las redes sociales? Ronald Arango, tanto en mi Facebook como en mi TikTok, que son las 2 redes que más manejo, Facebook y TikTok. Y lo pueden contactar si algún guatemalteco que nos está viendo tiene algún problema del que hablamos hoy. Yo doy asesorías en línea, me piden mucho asesorías, entonces les hago un análisis de su situación. Me dicen, mira, tengo dado de tarjeta de crédito, cuándo la pagó, cómo está, y ahí intentamos orientarlos un poco de cómo poder ir saliendo de sus temas, podernos acercar a negociar con las entidades, poder representar algunos recursos si es necesario, y pues ahí tratamos de asesorarlos. Los asesoramos, y ya si ellos quieren que uno les siga el caso, pues les siga el caso. Ahora si no, pues únicamente les deja claro el panorama, en qué lugar están parados. Que es importante poder hacer un análisis porque todos los casos son diferentes, ¿verdad? No, total. Sí, mire, hay gente que uno quisiera tener el día 60 horas para atender a mucha gente, ¿verdad? Pero porque hay tantos casos. Hablaban que hay más de 3,000 demandas mensuales, creo, con temas de estos. Entonces, y para conocer el caso muchas veces hay que tener el expediente en la mano. No muchas veces, hay que tener el expediente en la mano. Entonces, cuando uno le hablan y dice, mire, fíjese que me embargaron, ¿y por qué? No sé. ¿De cuánto es? No sé. Entonces, lo primero que hay que buscar es apersonarse en nombre de la persona para poder obtener copia del expediente. Ya con la copia, poder decir, mire, lo demandaron por esto, por tanto, en qué fechas hay, cuáles son las últimas actuaciones, pedirle algunos documentos, decirle, mire, su deuda ya prescribió. Si se quiere ir por ahí,
o quiere negociar, o qué es lo que usted quiere. Plantearle las diferentes opciones, y ya que el cliente o el ciudadano pues decida qué camino seguir. Y que todo caso tiene solución, ¿verdad, Lick? Porque también hemos escuchado casos así, que la gente al final se quita la vida por tema de deudas. Entonces tiene que escuchar el ciudadano guatemalteco esto, que todo caso tiene solución. Y le digo una previa, me llama una señora, pero llorando. Licenciado, mire, estoy destruida. ¿Qué le pasó? Cuénteme, le digo. Mire, me van a quitar mi casa. Lo único que yo tengo, mire, gente sencilla, ¿verdad? Me costó construirla, mire, y es pequeña, pero aquí es mi casita, usted, y ya estoy grande, ¿y dónde voy a vivir? Y cuénteme qué pasó. Sí, es que mire, yo estaba mala de mis ojitos y mi hija hizo un crédito. Y gracias a Dios me operaron de mis ojitos, ¿no? Pero mi hija ha tenido muchos atrasos en el pago. Entonces ya vinieron a cobrarle y nos van a quitar la casa. Y le digo, mire, ¿y de cuánto es el monto? La deuda como de 8,000 quetzales. Usted sabe, no es proporcional. Claro. En lo que cuesta la casa con lo que debía. Entonces, ¿verdad? Por ahí para empezar. Y segundo, ¿y usted es deudora? ¿Es fiadora? No, me dijo, yo no soy nada. ¿Qué se preocupa? No es que dicen que me la van a quitar. ¿Cómo va a creerle? Un hombre, tranquila, duerme en paz. Nada. A su hija también la van a embargar, le digo. Pero usted la casa no se le puede... Nunca firmó nada. Primero, la proporcionalidad de la deuda chiquita con un bien mucho más grande que no procede. Y segundo, le digo que usted nunca firmó nada. Usted no tiene ningún compromiso de pagar. Entonces deja uno tranquilas a las personas. Pero ahí entra la intimidación. Totalmente. Que hacen, ¿verdad? Ayer me hablaba otro que me decía, mire, Lee, ¿qué hago? Fíjese que me llamaron de una empresa de cobro que van a venir a entrar a mi casa y que van a venir a revisar qué se llevan. ¿Cómo va a creer usted? Le digo, no, hombre, ponen un pedentro de su casa y los mete usted a la cárcel. No, olvídese, eso no es así. Pero los engañan, ¿verdad? Y los engañan, la gente sufre con esos temas. Entonces, por eso le digo palabra, Lee, que le agradezco y le felicito por estos programas, porque ilustran a las personas. Yo sé que ha tenido varios programas de muchos temas y la gente pues ahí aprende. Hay mucha gente que le da seguimiento a los temas jurídicos. Claro. Porque ahí sí que uno no está libre de cualquier situación jurídica en la vida. Y más en el tema de deudas, nadie. Yo escuché un caso, ya que usted cuenta una anécdota, donde le llamaron al cliente y le dijeron, mire, usted debe 25,000 quetzales, pero le vamos a descontar, se lo vamos a dejar en 20, pero háganos un depósito de 100 quetzales. Y bueno, dijo el cliente, depositó los 100 quetzales. El problema era que iba a prescribir, claro, y él haciendo un pago. Sí, ahí se rompe la prescripción y empieza otra vez el plazo. Entonces lo que hicieron fue hacerlo caer en un pago para que no venciera esa deuda. Otra estrategia. Así pudiéramos pasar contando un montón y nos vamos de una hora. Pero lo mejor es asesores. Asesores, el link. Para terminar, ¿algo más que quiera agregar? Bueno, únicamente agradecerle mucho por la invitación. Decirle a los ciudadanos que tranquilos, consulten. A veces uno se está ahogando en un vaso de agua. La mente es peligrosa para imaginarse siempre lo peor y a veces la salida está a la vuelta de la esquina. Así que consulten y pues muchas gracias por la invitación, estimable. No, es un gusto y no se olviden de compartir este contenido que es contenido de valor. Como siempre, suscribirse a los que no y seguirnos en todas las plataformas, que ya tenemos cuentas en todas las plataformas. Seguimos creciendo y si llegó hasta este momento, usted puede decir, ahora yo sé sobre cobros abusivos en Guatemala. Nos vemos en una próxima. Ahora yo sé.